Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a presentar el tema del verbo, a cargo de Alo Mata y su servidor Luis Santiago. El verbo es la parte de la oración que expresa acciones, acontecimientos de la naturaleza, existencia y estado de ánimo del sujeto, es decir, lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Los verbos son irregulares y regulares. Los verbos regulares podemos decir que son palabras bimembres, ya que tienen un lexema y un gramema. El lexema es el que aporta la idea fundamental de la palabra y el gramema es el que aporta al lexema el tiempo, el número y la persona. Como podemos ver, los verbos regulares son los que su lexema siempre se va a mantener aunque lo conjuguemos en los distintos tiempos. En este caso, nosotros conjugamos el verbo estudiar. El lexema sería estudi. Eso nunca cambia, lo único que cambia son los morfemas. En el caso de los verbos irregulares, conjugamos nosotros el verbo ir. Al ser conjugado en los distintos tiempos, siempre podemos ver que no se mantiene, siempre cambia. Esto quiere decir que carece de raíz. Los verbos sufren accidentes gramaticales, esto mediante una desinencia. Esto nos indica si es plural o es singular. Bueno, como dato interesante, la desinencia es el morfema final de la palabra. La primera persona en singular sería yo y la segunda persona sería ustedes y tú y la tercera persona sería él y ella y la primera persona del plural sería nosotros, la segunda persona. Los verbos sufren accidentes gramaticales. Esto se da mediante una desinencia. Los verbos marcan la persona gramatical que realiza la acción, sea en plural o sea en singular. Bueno, la desinencia es la parte final de la palabra, es decir, el morfema final. Como primera persona del singular está yo, como segunda persona del singular está tú y usted, y como tercera persona del singular está él y ella, y como primera persona del plural está nosotros, como segunda persona del plural está ustedes, y como tercera persona del plural está ellos o ellas. El verbo tiene tres modos, que serían indicativo, subjuntivo y imperativo. El modo indicativo se usa generalmente para expresar hechos reales y concretos. Ejemplo de esto sería, yo estoy exponiendo, es un hecho real, concreto. El modo subjuntivo se usa para expresar acciones posibles de deseo, duda y creencia. Ejemplo de esto sería, busquemos al maestro. Y en el modo imperativo se usa para expresar un mandato o súplica. Ejemplo de esto podría ser, ya cállate y guarda silencio. Tiempos del modo subjuntivo simples son presente, pretérito y futuro. El tiempo presente indica una acción de deseo presente y a veces futuro. Ejemplo sería, busquemos con calma al profesor. El tiempo pretérito envuelve la idea de futuro y es simultáneamente también con cualquier tiempo pretérito. Ejemplo de esto sería, a donde vayas, haz lo que veas. Y en el tiempo futuro indica una acción no terminada pero posible. Ejemplo sería, si así lo hicieren, ganarás. Bueno, los tiempos compuestos serían antepresente, antepretérito y antefuturo. El antepresente es un tiempo pasado, pero frecuentemente se desconoce si la acción está concluida o no. Un ejemplo de esto sería, esto significa que no hayamos visto el tema. El antepretérito se refiere a una acción pasada respecto a otra acción también pasada. Un ejemplo de esto sería, lamentaban que sus calificaciones hubieran tenido graves consecuencias. Y por último, el antefuturo, que sirve para expresar una acción hipotética. Un ejemplo sería, yo hubiera estudiado para los exámenes. Los tiempos del verbo son accidentes gramaticales que indican el momento en el que se realiza la acción. Hay diferentes tipos de tiempos, los simples y los compuestos. Los tiempos simples son los que se realizan a partir de la raíz del verbo, y los tiempos compuestos son los que se realizan con el verbo haber como auxiliar conjugado. Los tiempos simples del modo indicativo son presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. El tiempo presente se indica donde la acción es realizada en el momento en que se dice. Ejemplo de esto sería, ahora quiero agua.
En el tiempo pretérito se refiere a una acción realizada en el pasado. Ejemplo de esto sería, Ale participó en clase. El tiempo futuro se refiere a una acción que aún no está realizada, pero es posible que se realice. El lunes haré la tarea. El tiempo copretérito se refiere a una acción simultáneamente realizada con otra, pero se realiza en el pasado. Reí de tu chiste. El tiempo pospretérito indica cuando se realiza una acción en el pasado o en el futuro o una posibilidad pero condicionada en algo. Entenderías mejor si estuvieras atento. Bueno, ahora bien, también existen tiempos compuestos y estos van acompañados de un ante. En este caso es primero antepresente, que se utiliza para referirse a acciones pasadas que tienen vigencia en el presente. Un ejemplo de esto sería he estado poniendo atención. Después viene el antepretérito, que se refiere a una acción concluida en relación a otra ubicada en el pasado. Un ejemplo de esto sería hubiese estudiado más. El antefuturo, que se refiere a una acción venidera, pero anterior a otra acción que también sucederá en el futuro. Un ejemplo de esto sería habrá realizado la tarea. Después el antecopretérito, que esto se refiere a una acción pasada respecto a otra acción ubicada en el pasado. Otro ejemplo sería tú ya habías pasado. Y por último tenemos al antepospretérito. Esto expresa algo que pudo haberse llevado a cabo, pero sin embargo no se realizó. Un ejemplo sería se habría reído de mi historia. Tiempos del modo imperativo. El modo imperativo solo tiene tiempo presente y este solamente se puede conjugar en la segunda persona del singular y el plural. Un ejemplo sería tú comes y usted come. Un accidente gramatical también sería la voz. La voz es lo que indica si la acción es recibida o producida por el sujeto. Existen dos tipos de voces, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la acción realizada por el sujeto. Ejemplo de esto sería Gabriel entregó la tarea. Y la voz pasiva es que la acción recae en el sujeto. Ejemplo sería la tarea fue entregada por Gabriel. Dentro del verbo también existen clases verbales. En estas se encuentran los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos y copulativos. El verbo transitivo es donde la acción recae en el mismo sujeto. Es decir, un ejemplo sería escribir, leer y entregar. El verbo intransitivo es donde la acción es realizada por el sujeto y recae en otra persona. Un ejemplo sería ese camino va hacia el salón. Los recíprocos son acciones simultáneamente realizadas por dos sujetos. Ejemplo de esto sería los gatos se rasguñaron. Después nos encontramos a los copulativos. Estos simplemente funcionan como un nexo entre el sujeto y el predicado, ya que el verbo en sí no tiene un significado. Un ejemplo sería la tarea es insoportable. Y los reflexivos. Los verbos reflexivos son donde la acción recae en el mismo sujeto y se conjugan con me, te, se y nos. Un ejemplo sería yo me lavo, otro sería tú nos cuidas. Bueno, compañeros, con esto concluimos nuestra exposición. Esperemos les sea de utilidad. Muchas gracias.